Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro único y gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando que nos encontremos todos firmes en Cristo. Ayer no pude hacer el programa, me supe muy tarde, pero aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes lo que nos interesa, la prioridad que tengo como siervo del Señor, como ministro de su Evangelio, que es la bendita y gloriosa palabra del Señor. Esperando en el Señor Jesús, el Cristo, que nuestras enseñanzas, que son conforme a las Escrituras, puedan servir de mucha utilidad espiritual para sus vidas, para que ustedes puedan, a través de estas enseñanzas, puedan ser movidos a celo. Si hay algún hermano, por ejemplo, que no esté de acuerdo con respecto a lo que estoy compartiendo, entonces esto que lo mueva a celo a usted para escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son así. Ustedes, cada uno de ustedes, tiene que tener la misma actitud que tuvieron los varones de Berea. En el capítulo 17 del libro Los Hechos, desde el verso 10 en adelante, habla de esto, ya que después que Pablo salió de Tesalónica, llegó a esa localidad de Berea. Entonces dice la escritura que aquellos varones eran más nobles que los de Tesalónica y oyeron la palabra con mucha solicitud. O sea, hubo una disposición a oír, no inmediatamente, esto no, ellos oyeron con mucha solicitud la enseñanza que entregaba Pablo junto a Silas. Y luego ellos se fueron a las escrituras para ver si las cosas que hablaba Pablo y Silas eran conforme a las escrituras. Ese es el deber de cada hijo de Dios, verificar a la luz de las escrituras todo lo que un hombre hable. Un hombre cuando habla de Dios, usted la primera actitud que debe tener es verificar a la luz de las escrituras si ese hombre está hablando palabra del Señor. ¿Ya? Está además que lo cite nuevamente, pero es bueno que usted lo recuerde cuando Pedro habla de esto en el capítulo 1, la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno, según el don que haya recibido, administrelo a los otros como buenos administradores de las diferentes gracias de Dios. Y aquí viene el 11, que es lo primordial, lo sustancial. Si alguno habla, si un hombre habla tomando las cosas de Dios, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Por eso usted me ha oído decir muchas veces que en el cuerpo de Cristo no corre el yo creo, el yo siento y el yo pienso. No, porque allí involucramos nuestra ideología, estamos involucrando nuestra idolatría, porque de ahí viene la idolatría, de la idea, de la ideología que un hombre puede tener. Hay otros que le llaman filosofía cristiana, no. Aquí esta es una experiencia de vida, ¿ya? Esto nosotros lo vivimos a diario. Entonces dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, ¿no es cierto?, para que en todas las cosas sea glorificado nuestro gran Dios por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. ¿Ya? Bendito sea Jesucristo. Bueno, quiero saludarlos con esas expresiones claras de las Escrituras para que podamos ser realmente edificados. No hay nada que pueda edificar a un hombre sino la palabra bendita del Señor, ¿ya? Y nosotros, aunque vivamos lo que vivamos, siempre vamos a tener que tener la disposición de compartir con ustedes el Evangelio del Reino. Ustedes bien saben que estamos de lunes a viernes a través de este canal de televisión en YouTube, esperando que esto sea de una ayuda espiritual para cada uno de ustedes, que todos estos
textos y todo lo que expresamos, que sin duda es palabra de Dios, pero que a usted lo mueva a escudriñar, que usted no me diga amén inmediatamente, sino que usted se dedique a investigar que lo que compartimos es conforme a las Escrituras. Y eso a mí me interesa muchísimo. Cuando usted descubra que lo que compartimos es conforme a las Escrituras, entonces usted queda sujeto a esa palabra bendita. ¿Ya? El Señor Jesús, nuestro Rey bendito, Dios único y poderoso, trabajará a través de su Santo Espíritu para abrirle los ojos del entendimiento. ¿Ya? Es el Espíritu de Dios el que nos ha de guiar. Juan capítulo 16, nos ha de guiar por toda senda de verdad y de justicia. Es el es el Espíritu el que glorifica al Cristo en cada uno de nosotros. ¿Ya? Es su Espíritu, porque el Espíritu es del Santo, el Espíritu es de Dios, no es una persona separada de Dios, es el Espíritu de Dios. Nosotros estamos compuestos, ¿no es cierto?, por cuerpo, alma y espíritu. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo no son tres personas diferentes, es una sola persona. Por eso Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, con respecto a lo que estoy diciendo, en el capítulo 2, en el verso 9, dice que en Jesús, en Él, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, en el cuerpo de Cristo habita la plenitud de Dios. Y allí nosotros no podemos refutar lo que está escrito. Mire, voy a citar algo, pero primero que nada quiero saludarlos a través de este canal de televisión. Lo interesante es que usted se suscriba, esto es gratis, ya, gratis, hermano. Suscríbase a este canal y así YouTube se encarga de entregarle o enviarle a su televisor o a su computador o a su celular todas las enseñanzas que compartimos a la luz de las Escrituras. Quiero saludar también a los hermanos que me oyen a través del 107.3 en FM, labrisaradio.cl, radio local de Lampa, que cubre toda la provincia de Chacabuco. Y a través de este canal cubrimos el mundo entero, ¿ya? Lo importante para mí también, que usted como buen siervo o como buena sierva de Dios, pueda compartirle este programa a otros hermanos, para que otros hermanos también puedan edificarse, porque esa es la función. Recuerde usted que la profecía, que es la palabra de Dios, porque esto es profecía, estamos profetizando, tiene tres pilares fundamentales, ¿ya? Exhortación, edificación y consuelo. Es decir, la palabra de Dios nos exhorta, nos llama la atención. Luego, amados hermanos, la palabra de Dios, como dije mi amado hermano, nos edifica. Comienza a formar la edificación, es comenzar a formar la imagen y el carácter del Cristo. Y luego nos consuela. La consolación es a través de todas las promesas vivas que nos dan las Escrituras. Teniendo esos tres pilares, nuestra predicación, nuestra profetización, digámoslo así, ¿ya? Entonces usted, hermano, tendrá el evangelio completo en su corazón, ¿ya? Bendito sea Dios. Lo hablábamos antes de ayer con respecto cuando Pablo decía mi evangelio, es decir, mi buena noticia que les traigo, porque él la conoció primero, como yo también tuve que conocerla primero, tuve que tener esa vivencia de haberme encontrado con Jesús. Se dice que son pocos los hombres que tienen esa vivencia, ¿ya? Y bueno, y gracias sean dadas al Señor nuestro Dios, que yo tuve esa experiencia, como mi hermano Pablo. No fui al tercer cielo, sino que el Señor descendió y me habló. No le vi nunca su rostro, pero Él me habló y me llamó y me confió el evangelio. Me trató, me aprobó y me reveló el misterio profundo de las Sagradas Escrituras, el misterio del reino.
Por eso, primero que nada, para anunciarlo tengo que conocerlo. No puedo ser un aprendiz, ¿ya? Aunque sí, estamos en un proceso de aprendizaje. No es que yo lo sepa todo, pero no es un hombre, un neófito. Un neófito es una persona que recién ha nacido, ¿ya? Una persona que recién ha nacido y no está en la capacidad de enseñar, sino que está en la capacidad de ser enseñado. Ese es una persona neófita, no es una ofensa, es una persona que ha recién nacido. Y un bebé no puede enseñarnos, tiene que estar capacitado ciertamente con toda la alimentación para que comience a robustecerse y luego captar, entender el mensaje del reino. Entonces después el Señor lo aprueba. A mí me pasó así. Después el Señor me aprueba y después de haberme aprobado, el Señor me confía el Evangelio. Me dice, bueno, anda. Es cuando Isaías vio, el capítulo 6 del libro de Isaías, ¿se recuerdan? Cuando vio al gran rey, a Hachén Adonai, y vio que sus faldas llenaban el templo. Bendito sea Dios, amado hermano. Es decir, la justicia de Dios, la voluntad de Dios, eso significa esa manifestación, ¿no? De que el Señor llena todo, el Señor lo llena todo con su voluntad perfecta, con su justicia. Eso significa o simboliza las faldas, que el rey llenaba todo. ¿Ya? Y vinieron los serafines, no los querubines, los serafines, en donde en la única parte de la Escritura aparecen estos personajes, estos seres, los serafines que anuncian la santidad y la gloria del Dios eterno. Y los quiciales de las puertas se estremecían, dice. Bendito sea Dios. Él gritó, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos y que habita en medio de pueblo de hombres de labios inmundos, y mis ojos han visto al gran rey. ¡Ay de mí que soy muerto! Pero el Señor no lo mató. Lo que vino un serafín que tomó un carbón, que es un símbolo del Espíritu del Santo, un carbón encendido, y santificó los labios del profeta. Es decir, lo transformó, le confió el Evangelio. Y él, atento, el Señor le dijo a todos sus querubines y serafines y todo lo que lo rodeaba a él, que contiene su gloria, y dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Ya? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dijo el Señor así. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hay algunos que para afirmar de que en el cielo habían tres personas, que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Espíritu Santo, como le llaman, ¿no es cierto? Quieren reafirmar con aquello. No, eso no dice la Escritura. La Escritura, el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Se lo voy a leer textualmente, mi amado hermano. ¿Ya? Esto es interesante, que cada vez que yo abra mi boca vaya aclarando estos términos. Entonces, dice, después oí la voz del Señor, versos 8, capítulo 6, verso 8 de Isaías, que decía, ¿a quién enviaré? No dijo a quién enviaremos. El Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y quién eran esos nosotros? Los querubines, los serafines, que rodean la gloria de Dios. Entonces respondí yo y dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Bendito sea Jesucristo. El Señor, para bendecir a sus criaturas, especialmente para bendecir a su simiente, no usa ángeles, ni arcángeles, ni querubines, no. El Señor usa al hombre. El Señor usa a sus hijos para bendecir a sus hijos. Por eso hay hombres con los cuales el Señor ha tratado, permítame decir esto, y los ha tratado, mi amado hermano, y los ha puesto ahí en el crisol, como lo decíamos el lunes, para probar qué grado de fe, qué grado de obediencia tiene ese hombre. He pasado por ese crisol muchas veces. Y no solamente a mí, a ese crisol lo ha metido el Señor a mi esposa, ha metido a mis hijos, ha metido la iglesia. Y hemos podido resistir. Algunos no han resistido y han huido, sí. Pero allí el Señor nos ha permitido resistir.
metido en el crisol, metido en el fuego de la prueba. Ya, mi amado hermano. Y solamente cuando nos disponemos para eso y pasamos esa aprobación de Dios, entonces estamos capacitados para poder compartir con esa experiencia lo que el Señor nos ha revelado. Antes no. El hombre de Dios debe ser tratado. La mujer de Dios debe ser tratada. Y si usted está en ese proceso de ser tratado o tratada, resístalo. Si es hijo de Dios, va a llegar al final de esa aprobación de Dios y quedará capacitado, porque usted, ¿cómo podrá manifestar la misericordia de Dios? ¿Cómo podrá manifestar, amado hermano, el trato de Dios? ¿Cómo podrá usted manifestar ese amor tan inmenso de Dios si no lo vive primero? Hay que vivirlo, antes no. Bendito sea Jesucristo. Amén, mis hermanos. Mire, voy a ir directo al capítulo 7 del Evangelio de Juan, ¿ya? Con respecto a lo que tratamos el lunes, cuando decíamos en la segunda carta a los tesalonicenses, a ver si lo recordamos así en lectura nada más, porque ya eso está exhortado, cuando dice la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, no, sí, bien digo capítulo 2, en el verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, ¿ya? Y allí me enfoco, ¿ya? En respecto a la firmeza que debemos tener como cristianos y a la doctrina. Cuando el Señor comenzó a enseñar esto, lo primero que ocurrió, que aún sus propios hermanos, hijos de María, no le creyeron. Leamos esto, ¿ya? Porque ellos lo veían como su hermano, no lo miraron como el Señor verdadero. Luego encontramos que dos de esos hermanos que tenían simiente de Dios se convirtieron y llegaron a ser apóstoles. Tenemos el caso de Jacobo, ¿no es cierto? Y el caso de Judas Tadeo, que eran hermanos del Señor por parte de madre, ¿ya? Bendito sea Dios. Entonces dice, y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, ¿ya? No quería, porque los judíos querían matarlo. Qué terrible esto. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Un día vamos a detenernos para ver bien todas las fiestas solemnes, lo dije en unas predicaciones anteriores, para que descubramos que en cada fiesta solemne tiene la figura del Mashiach, del Cristo, ¿ya? Las fiestas solemnes tienen que ver con todo el proceso que el Señor Jesús iba a vivir cuando estuviese aquí en la tierra, ¿ya? Una de las fiestas que se cumplió cuando la iglesia resurge con la predicación del Evangelio del Reino, estando allí en el aposento alto, y afuera había una fiesta llamada, ¿no es cierto?, la fiesta de Pentecostés, que duraba 50 días. Esa fiesta tenía que ver, hermano, con las ofrendas de las javillas, de los granos, ¿ya? De las semillas que se debían traer. Entonces fue cuando Pedro se paró lleno del Espíritu del Santo y habló la palabra de Dios, citando el segundo capítulo del libro de Joel. Y él se ciñó aquello que había profetizado el profeta Joel hacía más de 500 años atrás, del tiempo de Pedro. Y Pedro alza su voz y vienen las primeras javillas, surgen las primeras semillas, que se convirtieron 3.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Qué tremendo es eso. Cómo las fiestas solemnes tienen ese propósito. Por eso digo, un día nos vamos a detener y a estudiar plenamente qué sentido tenían las fiestas solemnes. No eran simplemente fiestas religiosas, sino que tenían un trasfondo. Y ese trasfondo
lo cumplía Jesús cuando estuvo aquí en la carne, ¿ya? Vestido de carne, y lo cumple también la iglesia. Amén, mi hermano. No es que nosotros vamos a hacer una fiesta solemne, no. Nuestra única fiesta solemne, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante, que nosotros como piedras vivas presentamos sacrificios espirituales que son agradables a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Esa es la única fiesta que presentamos, que son sacrificios espirituales en nuestro culto, en nuestra adoración. Lo aclaro, ¿ya? Entonces búsquela ahí en Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 en adelante. ¿Qué dice acá entonces? Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos, miren, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Miren el consejo que le estaban dando los hermanos al Señor Jesús. Anda a Judea, cuando el Señor no quería ir a Judea, porque él sabía que allá andaban judíos que querían matarlo, pero sus hermanos quisieron impulsarlo, ¿ya? Aquí el catolicismo romano dice, no, que esto eran los discípulos que le dijeron a él. No, fueron los hermanos, hijos de María. María, después que nació el Señor Jesús, ¿no es cierto? Ella dejó de ser virgen, se desvirginó y tuvo más hijos. Es decir, que José consumó su matrimonio y tuvo una vida marital con María, y María tuvo hijos e hijas que por medio de esa carne venían siendo hermanos del Señor Jesús por parte de María o de Miriam. ¿Me entiende? Eso es que el catolicismo dice esto, no, que esto eran los hermanos, los discípulos que andaban con el Señor. No, eran los hermanos del Señor Jesús, hijos de María. Ellos quieren presentar a María como la Inmaculada, como la reina del cielo, que es lo mismo que sucedió con la mujer de Nimrod, ¿ya? Ya eso ya lo hemos enseñado muchas veces, que fue proclamada como la reina del cielo. Usted debe entender que el catolicismo romano no es una entidad cristiana. El catolicismo romano es una organización religiosa mariana, no es cristiana, que le da énfasis a María, para que lo sepa. Entonces, le dijeron sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Mire, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, pues. Mire la incredulidad y en la condición que se encontraban estos hombres, los hermanos, los hijos de María, ¿ya? Porque ellos le dijeron, ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Cuando el Señor resucitó, no se manifestó al mundo, ¿ya? Sino que se manifestó exclusivamente a sus discípulos, a los que habían sido de antemano ordenados para esto. Se lo voy a leer. ¿Dónde está escrito eso? En Hechos capítulo 10, ¿qué dice? Este es el discurso que Pedro está dando en la casa de Cornelio, ¿ya? Entonces, para hacer breve el discurso, verso 40. Y en esto estaba Pedro cuando dice, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, no a todo el pueblo, amén, bien, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Es decir, había gente ordenada desde el principio de la creación, ordenada para ver la resurrección de Jesucristo. Y estos eran sus discípulos, ¿ya? Para que después diesen testimonio de lo que sus ojos habían visto. Bendito sea Dios, ¿ya? Entonces dice, leo nuevamente, a este levantó Dios al tercer día, lo resucitó e hizo que se manifestase
no a todo el pueblo. Porque el Señor, si hubiese querido, ¿no es cierto?, salvar a todo el pueblo, a toda la gente, se habría manifestado, resucitado a toda la gente. Pero no, porque esto no es para todo el mundo. Esto es solamente para los hijos de Dios, para los que estamos ordenados de antemano para vida eterna. Y aquí lo dice. No se manifestó a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, que resucitó de los muertos. Y ahí vemos el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, cuando el Señor se presentó delante de ellos con pruebas, con muchas pruebas indubitables. ¿Cuándo comieron ellos con el Señor? Mire, se lo leo textualmente. Bendito sea Jesucristo. Capítulo 24 del libro de Lucas. Si no terminamos hoy día, continuamos con esto después. Verso 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué es lo que estaban hablando? De estos que habían vuelto, que se iban derecho a Emaús, y en medio del camino se les apareció un extranjero. Y solamente lo reconocieron cuando ellos le dijeron, Señor, le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde. Esa es una predicación muy hermosa. Y luego, entonces el Señor se quedó con ellos. Él hacía que iba más lejos, pero ellos le dijeron, quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Y tarde eran peligrosos los caminos de aquel entonces como lo es hoy día. Entonces mi amado hermano se quedó. Entonces ellos lo reconocieron solamente cuando partió el pan. Y después que partió y lo bendijo, se desapareció de ellos. Y estos inmediatamente volvieron a Jerusalén, en donde estaban los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? En el aposento alto. Estaban escondidos por temor a los judíos. Y estos llegaron allá y ellos le conversaron que habían visto a Jesús vivo. Y por eso el relato comienza así, en el verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Estaban hablando de esto cuando se les aparece el Señor Jesús en medio de ellos y les dijo, tengan paz. ¿Ya? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Porque el Señor todo lo conoce, porque Él es Dios, es omnipotente, omnipresente y omnisciente, todo lo sabe. Mirad mis manos y mis pies, dice, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Es decir, el Señor se presentó con un cuerpo que aún no estaba glorificado en su totalidad. Tenía que presentarse con las mismas facciones, con el mismo físico, para que sus discípulos le reconociesen. ¿Ya? Luego que el Señor fue levantado, y ahí lo vemos en Hechos capítulo 1, el relato de Lucas, entonces cuando fue levantado, allí el Señor fue glorificado en su plenitud y volvió a tener esa majestuosidad que siempre tuvo desde el principio como Dios. Entonces aquí aún no estaba en su totalidad glorificado. Entonces el Señor les dijo así, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Como todos ellos todavía de gozo no creían y estaban maravillados, y el Señor lo sabía, entonces el Señor le hizo una pregunta. Él le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y el Señor lo tomó, comió delante de ellos. Qué lindo esto. Entonces, sentado allí el Señor comenzó a decirles, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Es decir, en todo lo que está escrito en la Torá, era necesario que se cumpliese lo que allí estaba escrito. Entonces, ponga atención, entonces abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El único que puede abrir el entendimiento a usted y a mí es el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu, para que comprendamos las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Bendito sea Dios. Vuelvo a los Hechos, capítulo 10. Me he demorado un poco. Entonces, mire el relato que hace Pedro en la casa de Cornelio. Ya leímos esto de que el Señor se manifestó a los que habían sido ordenados, solo a los que habían sido ordenados de antemano, ¿ya? Y luego dice, y nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. El relato se le vino inmediatamente a la memoria a Pedro lo que leímos en Lucas capítulo 24, cuando el Señor se les apareció, ¿ya? Y nos mandó, este es un mandato, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Amén, mi hermano. De dan testimonio todos los profetas, que todos, por eso entendió ahí Pedro, estoy leyendo esto porque Pedro tuvo que entender esto, las Escrituras, que el Señor les dijo que Él abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y allí Pedro comprendió que los profetas, todos los profetas, no exceptuando a ninguno, todos los profetas en el Antiguo Testamento dieron testimonio del Cristo, de Jesús. Aunque ellos profetizaron, dice mi hermano Pedro, cuando ya él escribe su carta, ya en su primera carta, en el capítulo 1, él escribe esto, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, aquí Pedro le está hablando ya a la iglesia ya madura, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas se les reveló que no era para sí mismos, que no era para ellos, ¿ya?, sino para nosotros, la iglesia, ¿ya? Administraba las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado han predicado el Evangelio por el Espíritu del Santo enviado desde el cielo, cosas que anhelan aún mirar los ángeles. Es decir, que lo que la iglesia posee, lo que Dios le encomienda a la iglesia, ni aún los ángeles lo poseen. Bendito sea Jesucristo el Señor. Amén. Espero que me vayan entendiendo. Volvamos a Juan capítulo 7. Entonces, sus hermanos no le creían y aún lo estaban empujando. Porque si el Señor sabía que en Judea lo buscaban para matarlo, sus hermanos también lo tienen que haber sabido. Entonces ellos, cuando dicen en el verso 4, Juan 7:4, cuando dice que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahí habíamos quedado. El Señor no se va a manifestar al mundo. No, mi amado hermano, porque este mundo no es de Él. Este mundo lo preside alguien a quien el Señor reprenda. Es el príncipe de la potestad del mundo,
Amén, mi hermano. El príncipe de la potestad del aire. La Escritura enseña en la versión antigua que el mundo entero está puesto bajo maldad. Las versiones nuevas dicen que el mundo entero está bajo la potestad del maligno. ¿Sí? Por lo tanto, el mundo, este sistema, porque eso significa mundo, no le pertenece al Señor y Él no tiene ningún interés en manifestarse a este mundo. Porque la gente siempre busca señales, siempre. Allá donde el diablo hace una señal mentirosa y corren miles. ¿Se recuerdan ustedes cuando vino a nuestro país, Chile, una mujer de la Argentina que ungía a la gente y que la sanaba? Cuando anunciaron la llegada de esa mujer fueron miles y miles. Fueron personas que estuvieron días haciendo filas. Y después se descubrió que era todo un fraude económico avalado por el catolicismo romano. Qué tremendo eso, mi amado. Y eso quedó en silencio. Nunca más se habló. Todo se acalló. El que hace señales mentirosas es el maligno. Y como la gente no tiene interés en descubrir a la luz de las Escrituras la verdad de Dios, entonces acude como por manadas o corren. Sí, mi amado hermano. Por eso el Señor no tiene ningún interés en manifestarse al mundo. ¿Sabe a quién se va a manifestar el Señor? Solamente a los que hemos sido ordenados de antemano para vida eterna, para ser testigos de estas cosas. Entonces usted no piense que en el último tiempo, como muchos andan anunciando, que vendrá un gran avivamiento. Eso no es verdad. La Escritura me enseña todo lo contrario, que en los postreros días vendrá apostasía. No habla de un gran avivamiento. Entonces los mentirosos ocupan palabras que no están en las Escrituras. Al contrario, la iglesia se va a ir reduciendo de una o de otra manera para que solamente queden los fieles. Solamente los fieles. ¿Me entiende, mi amado hermano? Cuando hice un estudio con respecto a la vida de mi hermano Pablo a la luz de las Escrituras, y cuando él quedó en Roma escribiéndole a Timoteo, él arrendó una casa porque no tenía dónde ni siquiera recostar su cabeza, Pablo, ¿ya? No tenía una mansión. No tenía una mansión para decirle a la gente, mire cómo me ha bendecido Dios, soy próspero. Todos aquellos son una manada de hijos del diablo, mi amado, manada de demonios. Y Pablo no tenía, arrendó una casa y los hermanos le ayudaban para poder pagar ese arriendo. Y quedó con una minúscula parte de hermanos. Y un día sacábamos cuenta con un hermano que ya partió a la presencia del Señor, que él también era anciano en la congregación, y le enseñaba esto. Y le dije, mira, ¿con cuántos hermanos quedó Pablo? No eran más de 25 hermanos. No eran más. Y fue nuestro hermano Pablo que constituyó iglesia en 2 viajes misioneros. Constituyó muchas iglesias. ¿Y dónde estaba esa iglesia? Claro, algunas se quedaron en ciertas localidades y evidentemente siguieron notificando la multiforme sabiduría de Dios. Pero Pablo, como siervo de Dios, ¿con cuántos hermanos se mantuvo? Al final de sus días, no fueron más de 25 hermanos. Qué tremendo. Es lo mismo que le pasó al Señor. Cuando al Señor lo crucificaron, todos huyeron. Ninguno quedó junto a él, ninguno. Pero el Señor sabía dónde había sembrado y sabía que esos en quien él había sembrado iban a volver. Amén. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Entonces el Señor no se manifestó al mundo. Verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Verso 5, clave. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué nos venías a hablar tú? Decían. ¿Qué nos vienes a hablar tú? Si tú eres nuestro hermano nada más. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo
siempre está cerca. Y hablaba del sacrificio, hablaba de la muerte, porque a eso vino el Señor. El domingo pasado hice una corrección en la Escritura, especialmente lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 7 en adelante, cuando dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo con ruego y súplica y gran clamor y lágrima aquel que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, dice la Reina Valera, y eso es una mentira, porque el Señor no oró para que le fuese quitada el propósito al cual él venía a la muerte. Por eso aquí el Señor les dice: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto, siempre está cerca, está allí, los está esperando. Pero mi tiempo aún no ha llegado, porque está escrito, eso quiso decir el Señor, y en el tiempo que esté determinado se cumplirá. Luego dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Lo que decíamos anteriormente. El Señor da testimonio de este sistema, ¿verdad que sí? Que las obras de este sistema es mala, porque está inspirada bajo el malo. Por eso el Señor dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros. El mundo no va a ir contra ustedes, porque ustedes son del mundo, hermanos del Señor, hijos de María, que no le creían a Jesús. Y el Señor, mire la sentencia que le está dando. Ya, bendito sea Dios. Entonces el Señor le dijo: mi tiempo aún no ha venido, más vuestro tiempo está cercano. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Amén. Vosotros subid a esta fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. La fiesta de los tabernáculos, ya mi amado hermano, que tenía que su cuerpo ser sacrificado. Tabernáculo significa cuerpo, ¿ya? Por eso el Señor le dice aquí: vosotros subid a la fiesta, vayan ustedes son religiosos. Yo no subo aún a esta fiesta, él iba a subir en el momento que su cuerpo fuese sacrificado. ¿Ya? El tabernáculo, que tiene que ver con lo que el Señor le mandó a Moisés a edificar, ¿se recuerdan? Tenía que ser fuera del campamento, a Moisés se lo dijo. Entonces, cuando descendía la nube sobre el tabernáculo, que significa cuerpo, en otras palabras, significa iglesia de Jesucristo, porque ese es el verdadero tabernáculo, el verdadero cuerpo de Cristo. Y descendía la nube, ¿se recuerdan? Entonces todo el campamento, que estaba en carpas, salían a las puertas de sus carpas y miraban cómo Moisés entraba al tabernáculo cuando la nube descendía, porque el tabernáculo tenía que estar fuera del campamento. El Señor Jesús, cuando fue muerto, fue llevado al monte de la calavera, ¿ya? Al Gólgota, que significa el monte de la calavera, fuera de la ciudad. Y allí fue sacrificado. El cuerpo del Señor Jesús, el tabernáculo de Jesús, se cumple en él, en su muerte, esta fiesta de los tabernáculos. Porque él moría por su verdadero tabernáculo, que es la iglesia. ¿Me entiende, mi amado hermano? Por eso el Señor Jesús les dijo a ellos: vosotros subid allá, yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. Aún me falta por hacer, pero sé que un día voy a subir a ser sacrificado. En mi persona, dijo el Señor Jesús en otras palabras, se cumple la fiesta de los tabernáculos. ¿Me entiende, mi amado hermano? Hasta el día de hoy los judíos celebran esta fiesta. Y fuera de sus casas hacen una choza, ¿ya? Porque la fiesta de los tabernáculos tiene que ver con un cuerpo pasajero, un cuerpo temporal. Amén, mi hermano.
Por eso el cuerpo del Señor tuvo que ser sacrificado, cuerpo temporal. Pero ese mismo cuerpo, amado hermano, se glorificó. Lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros y lo que esperan nuestros hermanos que ya partieron de esta tierra. Esperan un cuerpo lleno de gloria. Amén, mi hermano. Bendito sea Jesucristo el Señor. Y ese cuerpo, amado hermano, dio testimonio al Señor de que se glorificó. Lo leímos ahí aún en ese entonces, aún no en su totalidad. Pero luego Juan en el Apocalipsis capítulo 1 lo ve en su plenitud de majestuosidad. El mismo cuerpo que hemos de tener nosotros. Eso tiene que ver con la iglesia, la fiesta de los tabernáculos. Que este cuerpo es algo temporal, pasajero, y que luego recibiremos ese verdadero cuerpo de gloria. ¿Se va entendiendo? Ya. Entonces dice, porque mi tiempo aún no es cumplido. Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea el Señor. Mas, como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifestándose, o no manifiestamente, sino como en secreto. Él subió para mirar. Y buscándole los judíos en la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Y dice, y había gran murmullo de él entre la gente, porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, antes engaña a las gentes. Y aquí viene algo extraordinario. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Es decir, había una controversia, una discusión, que algunos decían que era bueno, otros decían no, porque este engaña a la gente, pero esto lo hacían murmurando, celebrando la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Entonces, lo hacían por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Maravillándose los judíos decían, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? En otras palabras más sencillas, ellos dijeron, ¿cómo este sabe tanto si él nunca ha estado en una escuela rabínica? Porque recuerden que los judíos siempre han sido estudiosos y estudian la Torá hasta el día de hoy. Entonces ellos se maravillaron porque nunca vieron a Jesús en una escuela rabínica. Entonces ellos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede saber estas cosas? Cuando, ¿cómo sabe estas letras? Dice, si no aprendió de nadie. El Señor, oyendo esto, ¿sabe lo que les dijo? Miren, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y aquí hay algo maravilloso. En el capítulo 8 del mismo Evangelio de Juan, en el verso 28 dice, bendito sea Dios, verso 27, mas no entendieron que él les hablaba del Padre. ¿Ya? Entonces el Señor Jesús le dijo, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces, ponga atención, entenderéis que yo soy. Está hablando de la crucifixión. Por eso el Señor les dice, ¿ya? Cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Bendito sea Jesucristo. Es decir, en otras palabras más simples, el Señor estuvo ligado, sujeto a todo lo que estaba escrito de él. Lea la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versos 1 y 2 y 3. Todo lo que el Señor hizo, lo hizo conforme a las Escrituras. Todo. Y si Él lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo conforme a las Escrituras. Vuelvo acá, mi amado hermano. A ver, para enriquecer un poco más esto, en el capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan, en el verso 49, ¿qué dice? Porque yo
no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Para que enriquezcamos un poco el discurso. Vuelvo a Juan 7:16. Entonces el Señor les respondió a estos judíos, porque ya había subido el Señor abiertamente y comenzó a enseñar en la sinagoga. Entonces ellos murmuraron y dijeron, ¿de dónde saca esta enseñanza si nunca lo vimos en una escuela rabínica? Entonces el Señor Jesús le dijo, mi doctrina no es mía. Lo mismo puedo decir yo. Mi doctrina no es mía. Amén. Sino de aquel que me la encomendó. Sino de aquel que me envió. Bendito sea Jesucristo. Amén, mi hermano. El que quisiere hacer el que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que quisiera hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Bendito sea Dios. Por eso insisto, el hombre de Dios, mire, un texto antes de graficar un poquito más esto. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, lo que dice la Escritura. Mire, verso 15 para que lo entendamos, que es una carta a Timoteo. Capítulo 3, verso 15 dice, y que desde la niñez, Pablo le está diciendo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo las pudo saber? Porque hubo preocupación de su madre y de su abuela, que eran judías. Esa es la misión de una madre, enseñar a sus niños desde pequeños. Y si sus hijos ya crecieron, entonces enséñeselo a sus nietos. He allí una mujer virtuosa. He allí una mujer sabia que enseña las Sagradas Escrituras a sus hijos cuando niños o a sus nietos cuando son niños. Entonces aquí Pablo le hace referencia a eso, lo que él vivió, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesús el Cristo. Ponga atención, porque, o mejor dicho, es una afirmación, toda escritura es inspirada divinamente y útil. O sea, la inspiración, lo que el Señor Jesús habló, era una inspiración de él mismo como Dios. Y los hombres que hablaron por él, hablaron bajo la inspiración del Espíritu del Santo. Sigo leyendo. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para amonestar, para corregir, para instruir en justicia, con un fin. ¿Cuál es el fin? Para que el hombre, cuando dice hombre dice mujer también, para que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bendito sea Jesucristo. Amén, mi hermano. Ya usted sabe que en Primera de Pedro, en el capítulo 1, del verso 19 al 21, habla de lo que acabo de citar, ¿ya? Que los santos hombres de Dios no hablaron en una forma, en una decisión humana, una inspiración humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu del Santo. Sigamos en esto, mi amado hermano, porque ya la hora me pilló, y podamos concluir con esto. Estoy buscando una porción acá. No, concluyamos aquí nomás.
Sigamos en esto, capítulo 7 del libro del Evangelio de Juan. Entonces, el Señor les dijo, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Ese que habla del yo pienso, el yo creo y el yo siento. Está buscando su propia gloria. Por eso digo que en el Evangelio del Reino no corren esos principios humanos. Aquí todo lo que es efectivo y eficaz es lo que está escrito. Y lo que yo debo hablar es conforme a lo que está escrito. Luego dice, ya busca su propia gloria, mas el que busca la gloria de aquel que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y hace algunas preguntas el Señor aquí. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¡Qué tremendo! ¿Por qué me procuráis matar? ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Y qué decía la ley? No matarás. ¿Ya? ¿Por qué me procuráis matar? Respondió la gente y dijo, demonio tienes. ¿Quién te procura matar? Jesús responde y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre. Es decir, ellos ponían más énfasis, porque el día sábado no había que hacer nada, pero también ellos circuncidaban el día sábado. Y el Señor les pone en evidencia esto. Cuando dice, si recibe el hombre la circuncisión en sábado o día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque yo he sanado por completo a un hombre. Bendito sea Dios. Entonces el Señor les dice, no juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. Amén. ¿Qué significa esto? Que nosotros, la iglesia, podemos juzgar bajo la directriz de la palabra del Señor. Podemos juzgar nosotros, sí, conforme a la enseñanza, conforme a la doctrina de nuestro gran Dios. No podemos juzgar por la apariencia o por lo que creemos, por lo que sentimos o por lo que pensamos. Nosotros podemos juzgar con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? La bendita palabra de Dios. Entonces, yo puedo juzgar conforme a las Escrituras. Lo que el Señor no nos da la facultad de poner sentencia. Amén. Aunque hay en casos que el Señor nos dice que debemos entregar a los tales a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ya, eso está escrito, hermanos amados, en la primera carta a los Corintios, que hace unos días atrás lo traté. Sea bendito Dios. Ya, mis hermanos, no, me alargué un poco, pero bueno, hay mucho que decir con respecto a esto, pero espero que esto les sea muy efectivo a cada uno de ustedes. Recuerden que este domingo a las 9:30 de la mañana nos reuniremos en Buchef 1045, en pleno centro de Santiago, a las 9:30 de la mañana. Allí le estaremos esperando para que juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, en el bendito y glorioso nombre de Jesús, agradezco este tiempo que me ha dado. Solo ruego que usted bendiga a la iglesia, que su evangelio se cumpla en cada uno de nosotros. Si hay enfermos, usted los sane. Señor, en su propio tiempo,
en el tiempo que usted tiene determinado, mejor dicho. Padre, no se haga como nosotros queremos, sino como usted quiere. Que su voluntad, su justicia, que es perfecta, se cumpla en todos aquellos que hemos creído en su nombre. Sí, Señor, y le hemos recibido en nuestro corazón. Bendiga la audiencia, bendiga a cada hermano y hermana, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor, que el Señor nos abra el entendimiento y que juntos repasemos lo que hemos oído para que entonces lo estudiemos con tranquilidad, con pausa. Amén, mis hermanos, nos reencontramos. No sé si mañana podré hacer el programa, pero el viernes sí que estaremos aquí, ya seguro. Que el Dios de paz les bendiga, amados hermanos, que tengan una linda jornada y nos reencontramos en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Amén. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Amén.